Después de la independencia, Argentina se encontró con una pregunta enorme. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se construye un país desde cero? Bueno, pues resulta que no había una única respuesta. Y de esa incertidumbre nació uno de los conflictos más decisivos de su historia, la lucha entre dos visiones totalmente opuestas por el alma de la nación. Casi al instante, surgieron dos proyectos de país que chocaban de frente. Por un lado, la idea de una nación unificada, gobernada con mano de hierro desde la capital. Y por otro, la defensa a ultranza de un conjunto de provincias soberanas, cada una con su identidad y su poder. Como se puede imaginar, estas dos ideas no podían convivir, y esto preparó el terreno para décadas de guerra civil. Para entender bien todo este lío, lo primero es saber quiénes eran quiénes, qué defendía exactamente cada bando. Vamos a meternos de lleno en ello. Empecemos por los unitarios. Eran sobre todo intelectuales, grandes comerciantes y la élite de Buenos Aires y de otras ciudades importantes. Para ellos la idea de nación estaba por encima de todo, por encima de las provincias. Soñaban con un Estado moderno, centralizado y, ojo, promovían el libre comercio. Esto, claro, beneficiaba muchísimo a Buenos Aires, que controlaba el puerto y con él la aduana, que era básicamente la caja registradora del país. Y en la otra esquina, por así decirlo, teníamos a los federales. Su poder venía de un sitio muy distinto, de las zonas rurales. Estaban liderados por los famosos caudillos, que eran terratenientes con un poder local tremendo. Su lema era que cada provincia debía gobernarse a sí misma. Lo que buscaban era proteger sus economías y sus tradiciones, muchas veces con políticas proteccionistas para que los productos importados no arruinaran a sus artesanos. Veían el centralismo como una amenaza directa de Buenos Aires. Como era de esperar, estas diferencias no se quedaron solo en debates y papeles. A lo largo de la década de 1820, la tensión ideológica se convirtió muy rápido en enfrentamientos armados de verdad. El caos de esa época se ve desde el principio. La década arranca en 1820 con la batalla de Cepeda. Fue una victoria federal tan contundente que disolvió por completo el gobierno central. Ese momento se conoce como la anarquía del año 20 y dejó al país hecho pedazos. 13 provincias autónomas, cada una por su lado. A pesar del panorama, los unitarios intentaron una jugada muy arriesgada. En 1826 consiguieron aprobar una constitución que creaba una república totalmente centralista e incluso nombraron a Bernardino Rivadavia como presidente. Pero su intento de imponer esta visión desde arriba fue un fracaso total. La gran mayoría de las provincias la rechazaron de plano. Rivadavia tuvo que dimitir y todo el proyecto unitario se vino abajo. El fracaso de esa constitución del 26 llevó la tensión a un punto insostenible. El país estaba, literalmente, al borde del precipicio. Y un solo evento, uno muy dramático, fue lo que lo empujó a una guerra civil a gran escala. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuál fue la chispa que finalmente prendió la mecha de la guerra? Pues esa chispa fue el fusilamiento de Manuel Dorrego. En 1828, el general unitario Juan Lavalle no solo da un golpe de Estado, sino que ordena ejecutar al gobernador federal de Buenos Aires. Este acto fue visto como una declaración de guerra en toda regla por parte de los federales, y ahí sí que empezó la sangrienta guerra civil. Con el país ya oficialmente en guerra, a las provincias no les quedó otra que tomar partido. Se formaron dos grandes alianzas militares que se iban a enfrentar por el control de todo el territorio. Las fuerzas se agruparon en dos bloques clarísimos. Por un lado, la Liga del Interior, que era una alianza de 9 provincias liderada por un estratega militar brillante, el general unitario José María Paz. Su objetivo, imponer un gobierno central. Y en su contra, las provincias del litoral, unidas en el Pacto Federal. Estaban comandadas por caudillos como Estanislao López y un nombre que empezaba a sonar con muchísima fuerza, Juan Manuel de Rosas. Después de años de combates durísimos, el conflicto por fin llegó a su fin. Y esto dio paso a una nueva realidad política que estaría dominada, casi por completo, por una sola figura. El curso de la guerra dio un vuelco tremendo en 1831. Primero, el general Paz, el líder unitario, es capturado de una forma casi de película, dejando a la Liga del Interior descabezada. Poco después, las tropas federales de Facundo Quiroga lograron una victoria aplastante en la batalla de la Ciudadela. Con esto, el Partido Unitario como fuerza política organizada quedó prácticamente desmantelado. Con los unitarios fuera de juego, la figura de Juan Manuel de Rosas se hizo gigante. Para 1835 fue nombrado gobernador de Buenos Aires, pero no de cualquier manera. Se le otorgó la suma del poder público, lo que en la práctica lo convirtió en el hombre más poderoso de toda la Confederación Argentina. Aquí viene lo curioso. A pesar de ser federal, Rosas retrasó una y otra vez la creación de una constitución. Su argumento, que el país era demasiado inestable y que lo primero era el orden.
Esta idea le sirvió de excusa para mantener un control autoritario durante casi 20 años, gobernando de facto sobre el resto de las provincias. La guerra había terminado. Sí, pero la paz no trajo la organización del país. Las consecuencias de este conflicto tan largo iban a marcar el camino final hacia la unificación, un camino que todavía guardaba un último giro de guión. Después de casi 20 años en el poder, Rosas finalmente cayó. Y lo más irónico es que no lo derrotó un unitario, sino otro caudillo federal, Justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos. Urquiza se rebeló contra el poder de Rosas, formó un ejército enorme y lo venció en la batalla de Caseros. Esto, por fin, abría la puerta a la organización nacional. La caída de Rosas hizo que la historia se acelerara. Urquiza convocó rápidamente a los gobernadores que firmaron el Acuerdo de San Nicolás. Este fue el paso previo, el fundamental, para poder reunir un congreso que por fin redactó la tan esperada Constitución de 1853. Y aquí, por fin, llega la resolución de todo. La nueva Constitución, que es la base de la actual, estableció una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Finalmente, después de décadas de guerra, la idea federal, la de los vencedores, se imponía en la ley más importante del país. El gran debate del siglo XIX parecía llegar a su fin. Pero esto nos deja con una última reflexión. Aunque la Constitución dijera que el sistema era federal, ¿de verdad se había terminado para siempre esa tensión histórica entre un poder central fuerte y la autonomía de las provincias? Esa es una pregunta cuya respuesta, en realidad, sigue resonando en la historia argentina hasta el día de hoy.